Que ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Oiga, don Fernando, se nos quedó en el tapete. Hay tantas cosas que compartir con ustedes en el plano internacional que tiene efecto directo en nosotros. Pero eso nos pasó hablar de los terribles daños que ha ocasionado y sigue ocasionando el huracán Ion, que ayer en la tarde subió a categoría 1. Volvió a ser huracán. Para pegarle a las las Carolinas y probablemente a Georgia. Lo que hizo en la Florida es terrible. Hasta ayer ya habían 17 muertos, todavía están, hay un proceso, porque las inundaciones fueron, la fuerza con que entró el huracán produjo una especie de vacío y el agua se retiró. Y cuando el huracán avanzó, vino una marejada que inundó y se llevó los vientos huracanados, techos, carros, árboles. Más de 2,5 millones de residentes de la Florida quedaron sin electricidad. Estragos de menor cuantía, pero grandes proporcionalmente, se dieron en la isla de Cuba. Y nuestra solidaridad con los afectados, porque en Cuba también se llevó todo el sistema eléctrico por unas horas, 12, 14 horas. En Cuba hay racionamiento eléctrico antes del huracán y ahora hay, en el área de Pinar del Río, los daños están todavía en proceso de evaluación por el gobierno cubano, pero son daños terribles por lo que provocó en esa área y además en un sistema eléctrico de la fragilidad que complica más la situación económica de ese país. Y en el estado de la Florida le tomará varios años. 70.000 millones de dólares. Recuperar esto. Y fíjese usted cómo es la vida. Anteriormente, a un huracán anterior, el gobernador de DeSantis se negaba a pedir ayuda federal. Y ahora, porque tiene elecciones en noviembre, pidió, y el presidente Biden vino el mismo, le otorgó la ayuda federal a la Florida porque en los desastres, creo que este es el huracán que más daño ha causado. Bueno, el cuarto, es el número 4. En daños es el número 4. ¿En Florida? En Florida. Mire usted, eso me olvidó, y nuestra solidaridad con estos afectados. Sobre todo la comunidad Sonian que vive sobre todo en Tampa, una de las áreas más afectadas. Una cosa importante, cuando usted mira el panorama político de nuestra región y del mundo en general, pero de nuestra región, y mira nuestro panorama, observe algunas cosas. En Brasil, por ejemplo, el proceso electoral comenzó en marzo. Lula no define su candidatura, Fernando, sino como el primer trimestre del año este. Y de marzo a octubre, mire el tiempo corto. ¿Okay? Pero el proceso electoral como tal arrancó en septiembre. Es una característica. Si usted mira los procesos electorales en la mayoría de nuestros países, son procesos de 8 a 10, 12 meses. Nosotros, por las reformas electorales que aprobó la Asamblea, hemos adelantado el proceso electoral al 1 de julio del año 22. ¿Y por qué lo adelantamos? Bueno, porque queríamos darles más tiempo, según los legisladores, para que los independientes tuvieran más tiempo de buscar las firmas. Pero entre más pasa el tiempo, si usted no lo consigue en las primeras mes y medio, es muy difícil. Además, estamos muy lejos del proceso electoral para que la gente esté pensando en eso. ¿Y cuál ha sido el resultado de esto? Que más del 65% de las firmas conseguidas por los que están buscando vienen de los partidos políticos. Miren las estadísticas del Tribunal Electoral. Los 3 primeros vienen de partidos políticos. No, casi ahora mismo. Sí, pero todos, en términos generales, cuando yo hablo de la cifra global, de toda la cifra global, que son 300 y tantos mil o 400, no recuerdo ahora mismo, no tengo la cifra de la actualizada, pero el 65% de eso, que afecta a todos los 1.900 y tantos cargos, incluyendo presidente, alcalde, representante, vienen de partidos políticos. ¿Qué le está diciendo a usted eso?
que la estructura se mueve a través de los partidos políticos. Sí. Y dos, los independientes, en realidad, a esta altura del juego, no tienen mayor cosa que decir que no sea atacar Al sistema. al sistema y producir una especie de intoxicación más alta del sistema, a un proceso electoral que formalmente tiene sus primarias en julio del otro año. Y todavía en el semestre que sigue Sí. hay un proceso de alianzas que van a ser certificadas al inicio del año 24. Es que a mí, por ejemplo, me gusta, y yo creo que viene a pelo, esa frase de Carol Pires. Bueno, los que la hemos visto, es una guionista y periodista para mí brasileña. Hablando de Bolsonaro, dice, es el fruto de la criminalización de la política. Sí, a veces, como yo siempre le digo, a veces los sueños de los hombres producen monstruos. Una frase de Goya, y que realmente los sueños de la razón, y que es esa tendencia a nosotros creer que todo lo que viene de los partidos es malo. Entonces hay gente que hace una especie de travestismo y termina siendo independiente cuando tiene una cola de paja que le llega a la China de vida dentro de los partidos. Y hasta qué punto nosotros podemos aceptar que tengamos esa puerta giratoria de gente que quiere... es decir, los partidos tienen que tener militancia, uno tiene que ir escalando. Eso una firma ya no ya eso pues no te pone de primero en la fila. Uno tiene que tener jefes, orden. Pero bueno. ¿Y por qué le estoy planteando esto? El mundo de febrero del 22, particularmente a partir de marzo. Del 23. Del 22, no, hablo del 22. El 22. Con la invasión bárbara de Rusia a Ucrania, dio un vuelco y la dinámica que traía la pandemia, fíjese que la pandemia fue desplazada por las consecuencias que se generaron a nivel global de una guerra que no está en Ucrania nada más, sino que está en el mundo. Se dispara el costo del combustible en Panamá, en el mundo se disparan la inflación, en Panamá se mantiene estable. Por el dólar. Pero en el mundo en general se daña la cadena de suministro. Y fíjese la curioso, la cadena mundial de suministro sufre enormemente por el encerramiento de Xi Jinping a China. Y hay carestía de suministros porque esa gran fábrica está cerrada, llevó 70 y tantos millones en las áreas portuarias y hay una crisis en la cadena de suministro. La República de Panamá, la cadena de suministro que le toca a Panamá, que es todo el paso por el canal, por el contrario, se mantuvo en su máximo desarrollo, Fernando, entre el 20, 21 y 22. ¿A qué le llamo yo la cadena de suministro nacional? Al canal, a los puertos, al aeropuerto, a las zonas libres. Al canal seco. El canal seco, el ferrocarril y carretera. Nuestro sistema logístico funcionó con el mayor nivel de eficiencia que ayudó al mundo a paliar la situación. Entonces esto produjo todo un repunte de la economía que se había desplomado en el 20 y destacó en el 21 y el 22. Son las cifras que no maneja el joven diputado este no. Juan Diego, perdón. Que son cifras importantes porque decirlas no es que usted está diciendo que todo lo que el gobierno ha dicho está bien, no. Hay cosas importantes que el crecimiento absoluto no explica, que es la distribución de la riqueza, por ejemplo, y la gran cantidad de problemas que hay en nuestra juventud. Lo hemos dicho nosotros aquí, el empleo juvenil constituye uno de los principales problemas que tenemos que resolver. Tenemos que resolver el problema de la invalidez, vejez y muerte. Fíjense que estamos de la juventud a la vejez. Entonces nosotros tenemos que concentrarnos en ver cómo buscamos un consenso. Consenso que tiene que ser entre todas las fuerzas políticas para sacar del debate político electoral un tema que si no lo sacamos no lo vamos a resolver. Y no se llamen a engaño que el próximo gobierno, sea el que gane, va a arrancar con una reforma al sistema de LDB. No lo va a hacer. Este es el mejor tiempo siempre que haya un compromiso político, porque tiene que ser primero político y después con todas las fuerzas sociales, de manera que lo que acordemos tenga un consenso y que se pueda sacar
antes de culminar el 23 para que no entre en el debate electoral. Ese es actuar con sabiduría. La otra es, en el medio de la confrontación con Costa Rica, nosotros no podemos darle la espalda a Panamá. Yo le estoy leyendo los números, la balanza de pago entre Costa Rica y Panamá favorece enormemente a Costa Rica. Pero enormemente. Pero enormemente a Costa Rica. Costa Rica pierde más si nosotros cerramos el mercado. Y habrá otros lugares donde nosotros podamos conseguir lo que Costa Rica está produciendo, sin duda alguna. Entonces, lo que nosotros no podemos permitir es que ahora que panameños crean que la guerra es contra Cortizo. No, no, no. La guerra es la defensa de Panamá. El presidente Cortizo es la formalidad política, la representación de nuestro país que requiere el apoyo de todos nosotros para que cuando él se siente con los ticos a negociar, esto está en la Organización Mundial del Comercio, entiendan la fortaleza y el disgusto. Por eso es que me ha gustado mucho los pronunciamientos que se han dado a nivel nacional y el cierre del puño de Panamá, sus fuerzas políticas, con los ticos. Punto. Y eso igual tenemos que hacer con lo que estamos haciendo en nuestros sistemas que hemos creado. Cuando usted oye a un Ortega en el paroxismo de la locura, atacando a un joven presidente, que algunos por aquí defienden de izquierda, en la forma de tan baja que la hace, o a la Iglesia Católica, o tiene preso a la mayoría de la oposición, y miembros del Frente Sandinista, curas, Ortega, fueron miembros de tu gobierno, o te olvidas de ellos. Sí. La Iglesia Católica jugó un papel importante en la lucha de liberación del pueblo de Nicaragua, pero lo jugó para la libertad. Sí. Entonces, cuando uno mira esas cosas, uno tiene que pensar que en este reparto del mundo que está ocurriendo a velocidades gigantescas, uno se pregunta, Fernando, estimados televidentes, ¿podemos hacer algún pronóstico hoy de qué va a pasar en el 24 en Panamá? Claro que no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque la dinámica que se está generando a nivel global y la dinámica que se está generando a nivel regional y a nivel de nuestros dos vecinos, o sea, hablo de las fronteras, es de tal magnitud. Y la dinámica que se está generando internamente en la nación panameña nos indica a nosotros que hay una recomposición de las fuerzas políticas en Panamá y que lo que va a pasar en el proceso electoral lo vamos a entender más claros probablemente en el segundo semestre del año 23. Uh-huh. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que entender y ayudar a que nuestros dirigentes, sean de partidos, sean independientes, sean de la patronal, o sean de los trabajadores o de los empleados públicos, logremos entender entre todos que hay temas que pasan por otras instancias que no son las elecciones. ¿Qué temas? Por ejemplo, el IBM, el empleo, la seguridad jurídica, la necesidad de desarrollar la justicia de forma tal que él contribuya a la paz, la necesidad que el Tribunal Electoral se fortalezca y que la institucionalidad no sea una baja de estas pasiones que se están generando con vientos huracanados, porque los huracanes producen daños estructurales. Así es.